Y ahora empezamos a ver lo que corresponde a la cinta de opciones o Ribbon Tools, ¿no? O cinta de herramientas con las que tenemos para trabajar. Tenemos lo que dentro de la pestaña Inicio tenemos lo que es dibujo, modificar, anotación, capas, bloques, propiedades, grupos, utilidades, portapapeles y vista, ¿no? Dentro de nuestro plano de trabajo también, antes que me olvide, tenemos lo que es el eje X y Y para saber en dónde estamos trabajando, o sea, cuál va a ser nuestra referencia, ¿no? El eje horizontal es X, el eje vertical es Y. Están diferenciados por colores, pero esto es solamente relativo. Vamos a tener esta cinta de opciones, ¿ya? Donde nosotros vamos a poder aplicar este botón que se llama encuadre, en el cual me permite desplazarme. Mi cursor se vuelve una mano y me permite desplazarme. En caso no quieran hacer eso, también nosotros podemos hacer clic en la ruedita del mouse y me permite igual desplazarme de la misma forma. Tenemos esta opción que es rueda de navegación completa, rueda 2D. Podemos ver lo que corresponde al zoom o la extensión, ¿no? Si queremos que se extienda todo o solamente una parte. Vamos a ir viendo estas funciones poco a poco, ¿no? Tenemos este cuadro que es de navegación también. Vamos a ver cómo podemos quitarlo, si es que no les gusta tenerlo ahí, si es que se les es pesado, ¿no? Entonces, empezamos con las cintas de herramientas o las Ribbon Tools que tenemos en lo que es AutoCAD. En inicio tenemos lo que es dibujo, donde si nosotros nos acercamos a cada uno de los elementos, nos va a salir un pequeño detalle del mismo, ¿no? Por ejemplo, yo me acerco a línea y me dice que crea segmentos de línea recta. Dejo ahí y me sigue, se extiende un poco más la especificación del mismo, ¿no? Y me dice que con línea puede crear una serie de segmentos de línea contiguos y cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Si yo hago clic en línea, ¿ya? Y empiezo a dibujar, ¿ya? Voy a dibujar esta forma irregular, ¿ya? Cada línea que yo he hecho, si se dan cuenta, se marca de manera independiente conforme yo esté haciendo clics, ¿no? Ahí está. Entonces, cada línea que se ha hecho es un segmento diferente, independiente uno del otro, por lo que cada uno yo lo puedo editar. Y yo puedo decir que este no quiero que vaya para allá, sino quiero que vaya acá, y así. Y no me altera en nada el dibujo, ¿no? Solamente ese segmento. ¿Y la polilínea qué hice? Crea polilíneas bidimensionales, dos dimensiones, y una polilínea 2D es una secuencia de segmentos conectados que se crea como un único objeto plano. Puede crear segmentos de líneas rectos o segmentos de arco o una combinación de ambos, ¿ya? Entonces yo acá puedo seleccionar polilínea, puedo hacer del mismo modo dibujar cualquier tipo de elemento, un polígono de esta forma, se podría decir. Cierro el elemento, ya está. Pero cuando yo selecciono se marca todo, ¿no? Como un solo elemento. La diferencia, vamos a ver. Si yo hago acá esta imagen, ¿no? Con línea, ya solamente línea recta, ahí están, son elementos separados. Si yo voy a las propiedades de este elemento, va a decir que esta línea, ¿dónde está? Tiene una longitud de 2766. Esta tiene una longitud de 3879, o sea, es el largo de este elemento. Pero si yo selecciono todo lo que corresponde a lo que he trabajado con una polilínea, me va a sacar la longitud total y también el área que se forma en el interior, ¿no? Entonces, es una ventaja trabajar con polilíneas, sí. Hay quienes son fanáticos de trabajar con polilínea, tienen muchas facilidades, pues esta es una de ellas, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de trabajar con líneas rectas y con polilíneas. También tenemos para hacer círculos y estos en base a diferentes detalles, ¿no? Si yo quiero determinar dónde es el centro de mi círculo y con qué radio se va a trabajar o con qué diámetro o cuáles van a ser mis dos puntos externos del círculo para que simplemente se dibuje automáticamente. Y tenemos las siguientes opciones, ¿no? En base a tres puntos, a tangentes, a radios, ¿no?
También podemos crear arcos, ¿no? De la misma forma con radios. Podemos hacer rectángulos, polígonos. Vamos a ver cómo hacer elipses, ¿no? Y esto acá corresponde a textura. Está sombreado o textura, sombreada en este caso. Si yo, por ejemplo, dibujo un rectángulo, yo quiero que este rectángulo tenga un color sólido, simplemente voy a sombreado, elijo el tipo de sombreo que quiero, y selecciono el área que quiero sombrear y ahí está, ¿no? Entonces, todas estas opciones nosotros las vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Ya también vamos a ver lo que son las opciones de modificar, cómo desplazar los elementos que estamos dibujando, cómo crear copias del mismo, cómo estirarlos, cómo girarlos, cómo ver la simetría, ¿no? Simetría es cuando yo creo un elemento, ahí está como se ve en la explicación del comando. Yo he dibujado, digamos, esa forma que es del punto 3, 1 y 2, ¿no? Y lo que hace simetría es crear la otra parte, ¿no? Tomo de referencia una línea recta entre el punto 3 y 2 y selecciono hacia el otro lado y me va a crear el elemento, lo va a completar, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo estoy dibujando unos búngalos o cualquier otro elemento que sean bloques similares, tomando un punto de referencia diciendo, ok, de acá para la derecha va a ser igual que este punto para la izquierda, entonces tomo ese punto de referencia, ya he creado lo que le corresponde a la parte izquierda, tomo el punto de referencia y se va a duplicar hacia el lado derecho como viendo un espejo. Ya eso se llama simetría. Vamos a aprender también cómo escalar los elementos en base a porcentajes, cómo reducirlos, cómo aumentarlos. Vamos a ver cómo recortar líneas o alargarlas, cómo borrar líneas, cómo explotar o descomponer elementos, ¿no? Objetos o bloques que se han creado, a qué se refiere el desfase, cómo hacer una matriz rectangular, una matriz de camino, una matriz polar. Todas estas opciones nosotros las vamos a ver en el transcurso del curso, pero la idea de esta sesión es que nosotros nos familiaricemos con lo que corresponde a la interfaz, ¿no? Tenemos lo que es anotaciones, donde vamos a ver el texto o las cotas también, ¿no? Que se vayan a crear durante el gráfico, las capas y las propiedades de capas, cómo yo voy a crear elementos agrupados con unas características. Por ejemplo, puedo crear una capa para todo lo que son mis muros, otra capa para todo lo que son mis ventanas, otra capa para todos mis aparatos sanitarios. Y estas capas que yo voy creando, o estos grupos que voy creando, puedo ponerle ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el tipo de línea, el grosor del mismo, el color de la línea, cómo uno se va a diferenciar de otro, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver, vamos a crear capas, cómo visualizar estas capas, cómo apagarlas, cómo hacer para no ver algunas capas. Vamos a poder aprender también cómo insertar imágenes, fotos que nosotros tenemos como archivo. Vamos a igualar propiedades cuando yo tengo un elemento creado con unas características, no sé, tengo una línea roja y con un grosor de 0,8, digamos, y tengo una línea azul de 0,05, pero yo quiero que esta línea azul se parezca a la roja, ¿cómo copiar esa propiedad de la línea roja y pegarla en el nuevo elemento? Como se hace en Word, en Excel, en los archivos de Microsoft Office, donde nosotros podemos copiar propiedades de un texto y pegarlos en otro, ¿no? Del mismo modo se hace acá en AutoCAD. Vamos a ver cuáles son los comandos para cada uno de estas configuraciones que tenemos, el comando para cada uno de estos botones de acceso, de dibujo, modificar, anotación. ¿Por qué? Porque la idea del curso, cuando ustedes empiecen a trabajar, a desarrollar este AutoCAD, a elaborar sus planos, sus dibujos, lo hagan de manera que lo trabajen prácticamente con comandos, o sea, estar evitando que si yo hago una línea acá, tengo que volver acá para cambiar y así, ¿no? Simplemente digitamos el comando para que se pueda hacer de manera más rápida, ¿no? Pero es cosa de práctica. En lo que es inserción, vamos a lo que son insertar objetos o bloques, ¿no? Vamos a ver todo eso, cómo enlazar documentos, cómo importar a PDF,
En anotar vamos a ver lo que son directriz múltiple o también conocido como llamadas. Vamos a ver las características de las cotas y cómo esto se tiene que configurar para que cuando yo tenga que imprimir, independientemente del tamaño del archivo, se lea el texto que voy a querer, ¿no? O sea, si yo voy a imprimir en una hoja 4, el tamaño de letra no va a ser el mismo que si yo voy a imprimir en una hoja 2, ¿no? Si voy a plotear en A2, ¿no? En A2, la hoja al ser más grande, y si el texto es grande, el A4 se va a ver mucho más grande. Entonces, ¿cómo configurar para tener las dimensiones exactas que se pueda leer tanto para un tamaño A4 como un tamaño A2? Todo eso vamos a ver, las directrices múltiples y cómo ahora con esta nueva versión que me permite un texto existente volverlo una directriz o una llamada, cómo crear tablas, cómo extraer datos, ¿no? En lo que corresponde a paramétrico, cómo hacer restricciones automáticas, restricciones para lo que corresponde a las cotas. En vista. Si nosotros nos acercamos a vista, tal como vimos en la sesión número 1, tenemos lo que es la opción de conteo acá en la pestaña de paletas, donde nos va a salir los elementos, los bloques creados, los bloques con los que se ha trabajado para que se haga un conteo de los mismos. Y acá lo que tenemos en vista, la primera opción dice herramientas de ventana gráfica, donde tenemos icono SSP, que si se dan cuenta son los ejes, por lo que si yo no quiero que salga este eje X y Y, simplemente hago clic acá y desaparece. Y si quiero que esté, hago clic ahí, ¿no? El View Cube, que es este de acá, si es que yo no quiero que se vea, simplemente lo cierro o lo apago o lo puedo volver a activar. Y del mismo modo con la barra de navegación, es esta de acá, ¿no? Que me permite orbitar, me permite dar extensión. Si es que ustedes no se sienten a gustos con estos comandos o en algún momento o sea, les aprieta un botón y ustedes no saben cómo regresar al tipo de vista que tenían, entonces yo les recomiendo que lo apaguen y al final ustedes ya saben dónde poder activarlos, ¿no? En la opción de vista, ahí los podemos activar, ¿no? Vamos a ver la configuración de la ventana gráfica, ¿no? Si queremos que esté partida en dos, ¿no? Si queremos que esté partida en dos pero de manera horizontal, si queremos que esté partida en tres, o sea una sola, ¿no? Entonces esto es a nivel ya de criterio de cada uno de cómo lo quiere trabajar, ¿no? Eh, Vamos a poder ver cómo importar o exportar documentos. Lo que corresponde a colaborar ya es con trabajo en la nube, es un poco más avanzado lo que nosotros vamos a hacer. Y las siguientes opciones casi no las vamos a utilizar, no mucho, ¿no? En el caso nosotros necesitemos usarlas se harán, pero no mucho. Acá ya si se dan cuenta los nombres están en inglés, ¿no? Entonces nosotros prácticamente vamos a trabajar hasta lo que corresponde vista, ¿no? A nivel básico e intermedio. En la parte de acá abajo también nosotros vamos a ver lo que dice modelo, mostrar rejilla de dibujo o grid mode. Si se dan cuenta está activado, si yo hago clic desaparecen las grillas que tenía dibujadas, entonces eso también es a nivel de criterio de cada uno de ustedes al momento de querer hacer sus gráficos. Podemos configurar acá si queremos una referencia polar o una referencia de rejilla. Vamos a marcar acá si es que queremos que se mueva todo de manera ortogonal, por ejemplo, ¿no? Vamos acá a dibujo, inicio. Yo quiero hacer una polilínea. Bueno, permite, polilínea, ¿no? Entonces estoy dibujando. Y si se dan cuenta, yo he hecho un punto nada más, el punto de inicio, y puedo moverme así libremente a nivel de 180 grados, ¿no? Pero si yo activo esta opción de restringir cursor ortogonalmente, solamente puedo moverme de manera recta. O sea, no puedo crear ángulos que no sean de 90 grados. ¿Ya? Entonces, hay cosas que sí nos va a servir esto para poder hacer figuras netamente rectas y otras en las que vamos a tener que desactivarlo. ¿Cómo lo activamos? ¿Cómo lo desactivamos? Lo vamos a ver en el transcurso del curso. También tenemos esta opción para ver los grados, los ángulos con los que se va a trabajar.
¿no? Si se va a trabajar en un isoplano izquierdo, superior o derecho. Vamos a ver mostrar forzado de líneas de referencia, forzar cursor a puntos de vista de referencia 2D. Si queremos marcar los puntos finales, los puntos medios, el centro geométrico, si quiero marcar nodos o quiero marcar los cuadrantes, intersecciones, extensiones, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya acá es la escala con la que se está trabajando, uno en uno. Entonces, todas esas configuraciones nosotros lo vemos acá en esta interfaz y acá incluso tenemos una barra donde me va a salir, vemos acá en vista, y esta viene a ser mi barra de, a ver, mi ventana de texto, ¿no? Entonces esto es mi ventana de texto donde me salen incluso cuáles son las últimas configuraciones o comandos que yo he creado, ¿no? Me va a salir cada uno de los pasos que yo he hecho uno a uno. Me sale acá, es como un historial de todo lo que yo llevo haciendo y va figurando acá, ¿ya? Entonces, esta es mi ventana de texto. Entonces, todo esto corresponde a nuestro AutoCAD, a nuestra interfaz con la que se está trabajando. Y espero que estos, entonces, si se dan cuenta, es de manera muy amigable la interfaz, no es muy complicada de entenderla, están ordenados los botones, están agrupados de cierta forma que se nos haga fácil determinar cada una de las cosas con las que se va a trabajar. Y eso sería todo con respecto a esta sesión número 2. Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material, visita nuestra página web www.encap.edu.p.